parte de los relatores que participan en esta actividad. Así que muy agradecido de estar nuevamente con ustedes, esperando que próximamente podamos hacerlo de manera presencial. Por ahora estamos en este medio digital y vuelvo y les repito, pues aquí desde Santiago de Chile los estaré acompañando en esta charla que tiene como objetivo pues dar una mirada sobre lo que prospectivamente uno podría considerar es el futuro de los proyectos viales en nuestros países. La reflexión que planteo, debo contextualizarla en el sentido de lo que se pretende con ella, para lo cual yo he dividido la presentación en cuatro partes. La primera es una pequeña reflexión y casi que abrir el primer signo de interrogación sobre por qué necesitamos de la infraestructura vial. Para algunas personas es algo natural, pero necesitamos dejarlo definido y claro. Posteriormente, pues vamos a ver lo que tiene que hacer relación al contexto actual de la formulación y evaluación de los proyectos de infraestructura y a los desafíos que ella genera, para finalmente pues hacer una reflexión de la proyección futura de este tipo de proyectos. Bueno, pero ¿por qué necesitamos de la infraestructura vial? Esa es la pregunta. ¿Lo necesitamos porque hay un déficit de carreteras? Bueno, algunas personas dicen que sí. Más de 1.000 millones de personas en el planeta están alejadas de los sitios donde podrían estar ubicadas esas infraestructuras. Ahora, ¿qué entendemos por infraestructura vial? Bueno, es la infraestructura física que hace parte de la infraestructura de transporte en el modo terrestre y que hace relación a las carreteras. ¿Por qué necesitamos esa infraestructura? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, yo creo que es indispensable para proporcionar medios de desplazamiento de personas y cargas, porque facilita el acceso y conexión desde hacia lugares de generación de actividad económica, porque no contar con ella nos quita oportunidades de competitividad y porque obviamente nos ayuda a mejorar el nivel y calidad de vida de el poder contar con esa infraestructura. Sobre el contexto, yo quisiera mencionarles lo que típicamente se hace aquí en Chile. Y para eso voy a explicarles un poco del trabajo que se maneja en el Sistema Nacional de Inversiones, donde pues hay un cierto número de proyectos de todos los sectores, no solamente de la infraestructura, que tienen que cumplir con una serie de requisitos referidos a chequear mediante las llamadas fichas IDI el resultado del análisis técnico económico, o conocido popularmente aquí en Chile como el RATE, de cada una de esas iniciativas de inversión. De modo tal que pasando por una serie de protocolos, se pueden tomar decisiones sobre la pertinencia o no de cada uno de esos proyectos. Esos proyectos se encuentran en el Banco Integrado de Proyectos, valga la redundancia, del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, como se llama hoy en día, el antiguo Mindeplan o simplemente MDS, como se le llamaba hasta hace un tiempo. Y cada una de esas iniciativas de inversión, sea cual fuera el sector que nos interesa evaluar, pues tienen que ser chequeadas frente a una codificación en donde uno puede saber si son proyectos son recomendados satisfactoriamente o si tienen algunas objeciones o definitivamente deben ser rechazados como iniciativa de inversión. Ese proceso pues tiene unas metodologías de evaluación y aprobación que se ciñen a ciertos estándares y que para el caso de la infraestructura vial en Chile pues tiene ciertos cánones. Para que ustedes tengan una idea o dimensión de lo que eso significa en términos del nivel de inversión, solamente en el sector transporte o de infraestructura de transporte, pues se deben manejar probablemente del orden de unos 1.600 proyectos en promedio que están en un estatus de tener un rate con una aprobación satisfactoria, una recomendación satisfactoria para su ejecución. Obviamente, en términos de inversiones, eso puede significarle al país más de 2.000 millones de dólares, que obviamente no es una cifra constante, sino que va teniendo las variaciones que eso implica y que obviamente pues tiene concentraciones en distintos ámbitos, no solamente la vialidad interurbana, sino también lo que es la vialidad urbana y otro tipo de proyectos de infraestructura en general, como por ejemplo las inversiones en las líneas de metro. Si lo miramos desde el punto de vista de las carreteras,
pues hay una serie de documentos técnicos que están establecidos para la evaluación económica de esos proyectos. Inclusive, pues hay cartillas claras de cómo se debe llevar a cabo la evaluación social de los proyectos desde la perspectiva de la valoración de muchos tópicos en las metodologías que se empleen para cada uno de ellos. Ahora, esto es importante porque desde aquí se establecen los valores estandarizados para la estimación de beneficios que finalmente van a garantizar que un proyecto pues, pueda ser o no considerado como rentable o no. Entonces, esa estandarización es clave dentro del Sistema Nacional de Inversiones. Y obviamente para el caso particular del transporte interurbano, pues hay metodologías, hay parámetros establecidos. El HDM4 está perfectamente configurado y parametrizado a las condiciones de Chile y se tienen los archivos maestros para ser utilizados de forma estandarizada en Chile. Entonces uno en el Sistema Nacional de Inversiones accede a los archivos maestros que oficialmente son los que se deben emplear para la evaluación social de los proyectos. El HDM4, para los que no estén muy familiarizados, es simplemente un software con el cual a nivel mundial se tiene estandarizada la forma de evaluar los proyectos de infraestructura en términos técnicos y económicos. ¿Y qué tipos de proyectos se pueden evaluar hoy en día que le interesan a la infraestructura vial? Bueno, proyectos de mejoramiento, de reposición, de construcción de caminos nuevos, de ampliación de calzada, que involucran puentes y túneles, o simplemente proyectos de infraestructura que necesitan de algunos elementos adicionales como ciclorrutas o un tratamiento especial porque tienen vías multipropósitos. Entonces, desde este punto de vista, pues hay metodologías claramente establecidas de cómo se debe utilizar los archivos maestros del HDM4, cuáles deben ser las instrucciones específicas según el tipo de proyecto, y se evalúan, vuelvo y lo repito, utilizando el HDM4 para tener la información suficiente y necesaria para la elaboración de la ficha IDE. En cuanto a los enfoques de evaluación, pues hay, como ustedes bien lo saben, los enfoques de costo-beneficio y los de costo-eficiencia. Todo lo que estaba mencionando hace relación al enfoque costo-beneficio, pero también está abierta la posibilidad de que para ciertos proyectos haya una evaluación de tipo costo-eficiencia, en donde más que calcular la renta social de los beneficios, se hace el análisis de los costos y su implicación en el tiempo. Ahora, eso no se hace para todos los proyectos, sino para algunos en particular. Con esa contextualización, pues lo que yo quiero empezar a trabajar ahora son los desafíos que tenemos. Entonces, en términos de desafíos de infraestructura, pues todo el mundo sabe que lo primero que hace una carretera es abrir camino. Y en ella, pues la idea es desafiar la topografía y el relieve, que pues nosotros no lo escogemos. Eso es lo que nos entrega la naturaleza, donde nuestros países pues simplemente nos definen un origen y un destino y hay que llegar. Por tanto, tenemos que adaptarnos a la naturaleza del terreno y siempre pensando en generar accesibilidad y conectividad. Entonces, nuestro horizonte es poder llegar a todos los lugares con infraestructuras que tengan un estándar mínimo para la prestación de un servicio óptimo, que obviamente pues, responda a las demandas que se tengan en términos de tránsito y carga, pensando en ofrecer condiciones de seguridad aceptables para esa infraestructura y siempre pensando que cada una de ellas pues tiene que hacerse respetando un estándar de calidad, pero también pensando en el usuario, en mejorar su calidad de vida, en que el usuario perciba algunos beneficios que lo beneficien directamente como tal. Y obviamente, pues operando siempre con eficiencia y con los más altos estándares de calidad en la terminación de las obras. Pero desde hace algunos años es indudable que los proyectos no se quedan simplemente en cumplir una especificación prescriptiva, sino que también hay un desempeño y una orientación hacia aspectos como la sustentabilidad y la resiliencia. Y estos son los que me interesa, digamos, mencionar con mayor énfasis en la presentación del día de hoy. Así que palabras como sustentabilidad y resiliencia pues van a ser nuestro denominador común. Ahora, normalmente cuando hablamos de infraestructura vial, todo el mundo se pregunta dónde deberíamos poner el foco. Y normalmente pues la gente se queda con el congestionamiento, cuando en realidad deberíamos estar viendo un poquito más allá, cómo es el manejo de la accidentalidad, cómo es el manejo de quizás las emisiones, la interacción con otro tipo de usuarios,
cómo estamos haciendo eficiente mantenimiento y reparación de las vías para que no genere interrupciones, pero lo más importante es teniendo en cuenta que los impactos generados por los fenómenos de la naturaleza pues no nos afecten más allá de lo necesario. Y eso es una realidad que el cambio climático nos ha hecho enfrentar con mayor frecuencia en el mundo moderno. Pues todos sabemos lo que está sucediendo en el mundo producto de todo lo que se habla y discute del impacto del cambio climatológico, y obviamente las infraestructuras no están ajenas a ellas. Yo quiero aquí mostrarles algunos casos de temas que nadie controla, que nadie puede percibir o anticiparse, como por ejemplo sería un tsunami. Estos son fotos tomadas en el borde costero en el tsunami del 2010, a la altura de la ciudad de Constitución, en donde toda la infraestructura pues, se vio seriamente afectada. De hecho, en estas fotos que ustedes ven acá, ven como si fuera un tapete, toda la carretera quedó trasladada a otros sectores y otros lugares. Entonces hay una influencia que nos lleva a pensar de que la resiliencia es un concepto asociado a la capacidad que tiene la infraestructura de absorber o anticiparse a estos fenómenos y de adaptarse para poder recuperar rápidamente pues, en las condiciones de los riesgos inherentes, los 30.000 millones de dólares al año a nuestros países en términos generales. Por eso, distintas instituciones pues, han hecho un esfuerzo importante para definir guías de buenas prácticas sobre cómo se deberían evaluar los proyectos y cómo se deberían enfrentar distintas circunstancias, cómo prever el impacto que pueden tener distintos aspectos en el cambio climático y cómo ser más resilientes frente a rápidamente responder y adaptarse no solamente a la pérdida, sino a la recuperación que implícitamente va a tener eso. Entonces tenemos que ver si necesitamos ser redundantes en nuestras infraestructuras y también en la forma como deben ser evaluados los proyectos para que tengan en consideración el grado de exposición y riesgo a estas circunstancias. Entonces hay una mayor preocupación por el entorno que nos lleva a pensar que el gasto sostenible en infraestructura probablemente debería ser del orden de no menos de 4.5% del PIB. Ahora, para poder desarrollar esto necesitamos proyectos de distinta naturaleza, desde los convencionales de construcción, conservación, mejoramiento de la infraestructura, pero también aquellos que están orientados a la readecuación de las infraestructuras y a la adaptación de estas vías a los nuevos requerimientos que se tienen. Entonces, los proyectos actualmente pues tienen que ser desde su fase de génesis y de planteamiento evaluados socialmente, teniendo en cuenta muchas más cosas de lo que habitualmente hacíamos, es decir, la evaluación clásica de valoración económica de proyectos, donde nos bastaba con sacar el BAN y el TIR, probablemente se están quedando cortas para las necesidades del día a día y del mundo moderno, en donde hay necesidad de incorporar la resiliencia, los temas de riesgo y de incertidumbre, poder formular proyectos que tengan la consideración de la sustentabilidad y de darle mayores herramientas para que los analistas pues, puedan evaluar estos efectos. Entonces, la resiliencia, pues hay que saberla medir y evaluar en términos de la vulnerabilidad del riesgo y el impacto que tendrían las medidas de mitigación en los aspectos económicos. Entonces, obviamente no es solamente hacer rentable el proyecto desde el punto de vista de su operación, en su funcionamiento o de justificar las inversiones que se hagan en ellas, sino también de ver cómo nos anticipamos a ese riesgo en el cambio climatológico, así como la evaluación de aspectos como la estimación del precio social del CO2, en donde cada país pues tiene distintas formas de establecerlo, o mejor, distintos lugares del planeta tienen una forma distinta de valorar o apreciar lo que es la huella de carbono. En Chile existe una cartilla que nos permite hoy en día establecer para proyectos de infraestructura esa estimación y obviamente pues tomar medidas en las cuales uno pueda llegar a establecer un horizonte de carbono neutralidad, por llamarlo de alguna forma, si estoy en lo correcto en la definición del término. Entonces, pues hoy en día tenemos una forma distinta de considerar los aspectos cuantificables y no cuantificables. Y es ahí donde yo quiero plantear más preguntas. Por ejemplo, en el caso del CO2, deberíamos pensar en que la valoración del CO2, que podemos trasladarla a un costo por tonelada de CO2, debería ser
parte del flujo de caja de un análisis económico o debería ser un plus o un hándicap para su consideración en la evaluación de esa huella de carbono? O si bien los beneficios que son cuantificables a lo monetario, deberíamos tenerlos presentes en la consideración del OPEX y el CAPEX. De hecho, es importante entender de que cualquier persona dirá, bueno, la reducción de la huella de carbono debería verse reflejada en una reducción del OPEX. Pero ¿cuál es la implicación en el incremento del CAPEX para poder tener la tecnología que garantice que vamos a verdaderamente reducir ese OPEX? Entonces, hoy por hoy, nuestras infraestructuras con los materiales, con los estándares, con las especificaciones que estamos generando, verdaderamente están en la línea de reducir la huella de carbono, porque si no es así, probablemente tenemos que prepararnos para hacer inversiones que obviamente van a elevar el CAPEX, que seguramente van a reducir el OPEX, pero que en términos generales, pues, ¿dónde está el equilibrio de estos dos aspectos? Y eso es importante saber. Y si no estamos seguros, vamos a dibujar el análisis económico que usualmente hacemos o lo vamos a cerrar con la incorporación de este aspecto. Entonces la pregunta es, ¿introducimos o dejamos afuera, vuelvo y repito, como un plus, como un plus o como un hándicap, el tema de la huella de carbono? Y eso es una reflexión interesante. Para poderlo hacer, hoy en día tenemos algunos mecanismos. El HDM4, por ejemplo, nos puede permitir calcular el impacto del consumo de combustible y ese consumo de combustible en las emisiones. También podemos con el HDM4 hacer balances energéticos en términos de eficiencia, de lo que significa circular en condiciones de congestionamiento o tener que hacer un constante mantenimiento de la infraestructura. Estos dos aspectos podrían eventualmente combinados pues ayudarnos a una mejor valoración de aspectos de sustentabilidad y resiliencia. Pero la pregunta, ¿estamos preparados para un cambio de paradigma? Y eso es casi que la reflexión que yo quería traer para el día de hoy. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que hacer cambios relevantes y eso tiene implicaciones en la formulación, en la evaluación, en el diseño, en la operación y el mantenimiento de los proyectos de infraestructura vial acorde a esto que estamos hablando. Eso sin dejar atrás aspectos que, como el COVID, nos dejaron enseñanzas, donde quién se iba a imaginar el impacto económico que iba a traer una pandemia. ¿Qué dicen las entidades internacionales respecto a esto? Bueno, que hay que evaluar los proyectos desde distintas miradas, no solamente desde la financiera y económica, sino también desde la resiliencia, la sustentabilidad y la institucionalidad en términos de lo sustentable. Entonces ya hay una gobernanza que hoy por hoy nos obliga a cumplir con los acuerdos, como ustedes lo han escuchado recientemente en la COP26. También las Naciones Unidas nos dice, hay algunos objetivos que hay que tener en cuenta, la accesibilidad, la resiliencia, la eficacia, la replicabilidad, el compromiso, el engagement, como le llaman hoy en día a este término tan importante, para poder hacer posible que todo esto que estamos diciendo no sea solamente un discurso, sino que sea una realidad. Y esos compromisos, pues hay que prepararse para ellos. Entonces, la reflexión que yo invito a hacer es que no solamente debemos plantearnos cuántos kilómetros se van a pavimentar al año, sino todo lo que deberíamos hacer para que esos proyectos viales del futuro pues cumplan con diversas metas. El Foro Económico Mundial plantea 6 líneas de acción de infraestructuras sustentables, algunas con acceso y participación mayor hacia los beneficiarios, con políticas y directrices dirigidas a la resiliencia ambiental y climatológica, también con compromiso y aceptabilidad social, con eficacia económica e institucionalidad, con pruebas hacia el futuro de que esto verdaderamente es sostenible y con una generación de un potencial de masa crítica que si nosotros lo vemos, pues obviamente eso se ve reflejado en mayor equidad y justicia, obviamente una mayor resiliencia al cambio climatológico, a un mejor compromiso de los stakeholders en el desarrollo de proyectos, a una mayor eficacia y transparencia en la creación de valor de los proyectos de desarrollo, a tener planes de mantenimiento durante el ciclo de vida que garanticen que los activos pues, van a tener un valor patrimonial constante o creciente en el tiempo, a que haga una planeación estratégica que haga replicable o escalable todo el análisis que nosotros vamos a hacer. Pero yo quiero agregarle algo adicional a todo esto, y es que la infraestructura sustentable hoy en día requiere de 3 propósitos principales: diseño sustentable, calidad inicial de construcción óptima y desarrollada, y un desempeño en el largo plazo, lo cual no es posible si no tenemos una visión de innovación tecnológica. Poder tener un ciclo de vida
sustentable, en donde la fase de uso verdaderamente tenga un sentido en lo que he estado planteando el día de hoy, requiere necesariamente de la innovación tecnológica y de colocar los incentivos correctos para que la eficiencia y la sustentabilidad sea posible. Este es un ejemplo de un proyecto en Uruguay que asesoré hace un tiempo atrás, en donde en algo como el IRI, pues no necesariamente se apuntó a la mejor especificación técnica en cuanto al valor del IRI que uno está acostumbrado, pero sí a darle los incentivos correctos al contratista para que hiciera lo mejor posible por lograr mejores números y que a su vez pues garantizara un mejor aprovechamiento de ciertos recursos y ciertos procesos. O por ejemplo, lo que se maneja hoy en día eh, con el uso de materiales reciclados. Entonces, hay una tendencia a un mejor uso de los materiales, a una reducción en el consumo de energía, a mejor manejo en la disposición de los mismos, a una reducción de emisiones, a un ahorro en el tiempo, a la eficiencia y a la efectividad en los tiempos de ejecución de las obras, quizás la utilización de elementos prefabricados para ser mucho más rápido y mucho más ágil y mucho más eficiente y tener menos riesgo de que haya un incumplimiento de ciertos estándares. Entonces, esas son tendencias que hoy en día se observan. Entonces, vuelvo y reitero mis preguntas, que pues obviamente pues, tratan de ir en esa dirección, de generar un desafío de proyectos viales sustentables, pues me llevan a decirle lo siguiente: ¿dónde estará el foco que definirá el futuro de los próximos programas vial y tiempo tardaremos en llegar a ellos? El foco está en los nuevos materiales, en la electromovilidad, en el aprovechamiento de los materiales reciclados. Le estamos dando espacio a a esas tecnologías dentro de nuestros proyectos viales. Entonces, esta visión de futuro que quería compartir con ustedes, pues, tiene como reflexión final lo siguiente: el camino correcto para lograr infraestructuras sustentables y resilientes consiste en generar mecanismos, herramientas y tecnologías que permitan afrontar complejidades, requisitos y exigencias que implica el desarrollo y mitigación de esos impactos, con conciencia de compromiso de futuro. Pero también es importante no oponerse solamente porque hay riesgos o situaciones que podrían dificultar el desarrollo de los proyectos. Entonces, esta es una invitación a superar los problemas, a mitigarlos y eliminarlos de los proyectos, no a decir que los proyectos no son válidos porque hay un riesgo a tener una implicación sustentable o resiliente. Entonces, desde ese punto de vista, pues ojalá podamos llegar a proyectos mucho mejores en el futuro próximo y cercano también. Con esto finalizo mi presentación. Espero haber cumplido con las expectativas cuando se me invitó y se me convocó a esta charla y haber dejado una semillita de discusión sobre hacia dónde deberíamos mirar en el desarrollo y planteamiento de desarrollo de proyectos de infraestructura vial en el tiempo. Muchas gracias y eso es todo. Quedo atento si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Muy bien, gracias Mauricio por la presentación, eh, muy enriquecedora en cuanto al tema de proyectos viales. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en relación a los proyectos viales. Nos comentabas acerca de la relación que existe entre los desastres naturales y todos estos proyectos que tienen que mantenerse progresando, por así decirlo. Eh, Era un poco cómo este tipo de inversión en países que, por ejemplo, tienen muchos desastres naturales, se contempla a nivel de presupuesto público. Los proyectos deberían abordar esto en estos tipos de países o cómo se gestiona adecuadamente a nivel presupuestal. Muy buena pregunta y agradezco que me la hagas porque precisamente fue la motivación para plantear la charla como la dicté. A ver, la respuesta es simple: sí, se debería tener sin duda alguna en cuenta en la valoración de los proyectos el riesgo o la vulnerabilidad a los fenómenos de la naturaleza. Desafortunadamente todos sabemos que la gran mayoría de ellos son difíciles de pronosticar o prever en términos de su frecuencia o su magnitud. Pero de todos modos sí sabemos que algunos países o algunas regiones son más propensos a enfrentar circunstancias de este estilo, o hay cierta periodicidad de algunos de estos fenómenos, o al menos está latente el riesgo de que pudieran llegar a enfrentarlos. Por tanto, al menos aquí en Chile hay una tendencia a impulsar
la valoración de este aspecto en términos del riesgo y la vulnerabilidad que tienen los proyectos o las infraestructuras a sufrir percances de diversos tipos y a que en caso de que pudieran colapsar o verse enfrentados a una falla, cuál es la respuesta que tiene, digamos, como solución la infraestructura para suplir su ausencia mientras se recupera su funcionamiento totalmente o parcialmente. Y eso tiene obviamente un costo. Eso implica probablemente diseñar estructuras redundantes o quizás elevar el estándar para darle mayor robustez y eso tiene un costo. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir no solamente el efecto de evaluar ese riesgo, sino de las consecuencias del resultado numérico de lo que va a implicar la valoración de ese costo en los presupuestos? Cuando miramos lo que cuesta, y mencioné la cifra, el recuperar la infraestructura después de que ocurren los eventos, pues llega uno a pensar de que está plenamente justificado si logramos aminorar esa cifra. Entonces, por ahí es donde básicamente se está planteando el hoy por hoy de considerar proyectos que sean resilientes y sustentables. Y esa política y esa gestión desde Chile pues se viene discutiendo desde hace algunos años y ya hay algunas directrices como la que mostré del estudio de CLAPES de la Católica. Sí, creo que es una pregunta muy interesante porque plantea precisamente a nivel de gestión dentro de los organismos públicos, ¿no? Es un tema que a veces en ocasiones se suele entender que de repente es un presupuesto que está siendo quitado. Es decir, ok, está bien que hayan desastres, está en parte que hayan desastres naturales, ok, entendemos, pero en ocasiones se entiende o se malentiende que un determinado ministerio o organismo público tiene más presupuesto que otro, ¿no? En ocasiones, este tema de contexto político también se puede entender más allá del número. Entonces, Sí, en el caso de los proyectos viales, como complemento te diría que al menos este ujú, análisis se debería hacer a la red vial fundamental. Es decir, un país no se ujú. puede dar el lujo de que su red primaria o su red fundamental colapse, porque eso puede tener impactos en su economía, en su competitividad y en otras cosas más. Entonces, desde ese punto de vista, los proyectos de gran envergadura, hoy por hoy, casi que sería una obligación, ni siquiera debería ser un cuestionamiento si lo hacemos o no. Y esa es una tendencia y por eso consideré pertinente el que si me preguntan a mí hacia dónde debería estar el futuro de los proyectos viales, es a que se valoren integralmente desde esta perspectiva y con la inclusión de estos aspectos y no quedarnos simplemente con la valoración clásica de una relación beneficio-costo que obviamente tenemos que hacerla y que como expliqué al principio es la condición de base con la cual los proyectos tienen una aprobación, pero que en el futuro cercano ya deberían tener esta valoración y poner esa valoración en el punto correcto, si es dentro o fuera del análisis técnico y económico que se hace. Eso. Excelente. Brillante, Mauricio. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es un tópico muy interesante para distintas regiones, creo que no solo para el tema latinoamericano, pero sí de coyuntura y también precisamente con el tópico hacia dónde vamos, ¿no? Entonces creo que es un tópico súper interesante. Muchas gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros, este tópico tan importante. Y esperamos, Mauricio, poder contar contigo en alguna otra oportunidad. Un gran abrazo hasta Chile y que tengan muy buenos días. Muchas gracias. De nuevo, el agradecimiento por la invitación. Saludos a todos los organizadores y muchos éxitos en el desarrollo del resto de la actividad. Hasta pronto. Muy amable. Gracias, Mauricio.